Bien, amigos, contamos con la presencia de los señores Carlos Janaris y Luis Jonás Ortiz, presidente y director de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable y director de la misma oficina. Vamos primero a hablar de algo que hemos vivido en los últimos años, cuando el Estado le interesa el desarrollo de un sector, pues logra someter proyectos que protegen fiscalmente esos sectores. Vivimos eso cuando se deseó desarrollar el sector agropecuario. Luego se crearon incentivos al sector industrial, luego al sector turístico y luego al sector energético. Ahora le toca al sector de energía renovable. Queremos dejar que Carlos y Luis nos cuenten cuáles son los beneficios fiscales que van a recibir aquellas empresas y los usuarios que se dediquen a desarrollar energías renovables. Bienvenido y gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias por recibirnos, don Julio y compañía, y Michel. La verdad que en este programa que es tan visto y que tiene tanta influencia a nivel nacional, es importante que nosotros hoy desmitifiquemos ciertas afirmaciones que hay personas que están por intereses, que están transmitiendo en medios de comunicación, de que las energías renovables no son buenas para el país. Vamos a tocar tres puntos. Un punto que es el incentivo que el gobierno tiene dando desde que la ley se implementó en el año 2007, que es el 40% de crédito fiscal a lo que inviertes. ¿Qué quiere decir eso para que todo el mundo lo entienda? Cuando tú inviertes $10.000 en paneles, hay $4.000 que se te van a deducir del impuesto sobre la renta o de tu salario, porque de tu salario tú también pagas impuestos sobre la renta, y es un crédito en 3 años, además, porque se hace un 33% el primer año, un 33% el segundo, un 33% el tercero. Ese crédito fiscal lo vas a tener en 3 años y te lo vas a deducir del impuesto sobre la renta. Y hay gente con mucha maldad que está diciendo que eso lo que está haciendo es un hoyo a las arcas del Estado, y nosotros hemos venido a demostrar aquí hoy que eso no es cierto. También otro punto que vamos a tocar, que lo tocará Luis, es el daño que hay gente que dice que hace a las distribuidoras, a las sedes. Y otro tema que vamos a tocar también es los sistemas aislados, sobre todo CPEM, ¿sí? En este momento de generación aislado. Sí. Bien. Este es el pastel. Bien, vamos a iniciar con esto. Yo creo que esa última parte por la que usted ha iniciado su presentación, yo creo que debemos de hablar de ella. ¿Qué origina todo esto? El hecho de que ustedes quieran hablar sobre las bondades de las instalaciones de los paneles solares o de los sistemas solares, es que se escucha en los medios de comunicación que empresas generadoras o distribuidoras o todo esto se oponen a la instalación de sistemas solares, por ejemplo en hoteles. Entonces uno comienza a oír que si a los hoteles, que cuando alguien instala un sistema solar se le cae el flujo, el cliente o parte de ese cliente a las generadoras o a los que le venden la electricidad. ¿Qué parte de eso es seguro, es cierto o no? Sí, pero eso no es cierto. Yo quisiera primero que entendieran esto y rápido, que lo voy a explicar muy rápido para llegar a eso. Este es el pastel de República Dominicana en este momento. Es decir, de todo lo que se ha instalado
de autoconsumo en techos, para que entienda la gente, en paneles solares, estamos hablando de 280 megavatios. ¿Sí? Ya hay 280 Sí, megavatios. hay más, lo que pasa es que hay algunos que no inyectan a la red, ¿sí? Pero hay 280 megavatios. Si vemos aquí, si le pueden hacer un close-up, sí. Solamente en este pastel vemos que hay 40 megavatios que son casas de gente que no paga potencia. Estamos hablando que solamente un 14.3% de la población tiene paneles solares en su casa y consume menos de 10 kilos de potencia. Porque ustedes saben que el que tiene menos de 10 kilos de potencia en consumo no paga potencia. Perfecto. Y paga una tarifa de unos 14 pesos por kilovatio hora. Si ven todo el pastel amarillo, son empresas que han puesto paneles solares o algunas casas que consumen más de 10 kilos de potencia. Estamos hablando del 85.7% de la población. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar... ¿Qué significa no pagar potencia? ¿Cuánto se ahorra con eso? Bueno, potencia es un cargo que por ley te van a cobrar siempre y cuando tú te pases de 10 kilos. Y es un cargo fijo, independientemente te vayas 2 años de la casa y no consumas energía. Porque le estás diciendo a la generadora... Es como un cargo por la capacidad instalada que tú tienes. Le estás diciendo a la distribuidora, yo en algún momento en el año voy a necesitar esa energía. Entonces, como en algún momento vas a necesitar esa energía, tienes que pagar para que eso esté disponible. ¿Qué ocurre? Vamos a analizar lo más importante, ¿verdad? El gran incentivo, que son 240 megavatios. Estos 240 megavatios, vamos a ponerle un número en dólares. Estamos hablando de que ha podido costar, en estos 10 años, que es lo que se ha instalado, ha podido costar unos 300 millones de dólares. Esos 300 millones de dólares... Está bien. Esos 300 millones de dólares que ha costado, han recibido un 40% de incentivo del gobierno. ¿Qué quiere decir? De 300 millones de dólares, el 40%, el gobierno ha dado un crédito fiscal por un total de 120 millones de dólares a los dominicanos, empresas y casas que consumen más de 10 kilos. Pero ¿qué ocurre? Esas empresas y esas casas, esas empresas mayoritariamente, se han ahorrado una energía todos los años. Partiendo de que han sido una inversión de 300 millones de dólares y entendiendo que un proyecto fotovoltaico más o menos se amortiza en 3 años, eso quiere decir que esas empresas han reducido de su factura eléctrica anualmente 100 millones de dólares. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Si las empresas han ahorrado 100 millones de dólares al año en 10 años, todos los años, quiere decir que ahora esos 100 millones de dólares ya no lo pueden poner como un gasto. Antes, cuando pagaban energía, esa energía en la contabilidad, a la hora de hacer la declaración de la renta, lo ponían como un gasto. Es un costo. Perfecto. Si ahora se han ahorrado 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares son un ingreso. Por ende, esos 100 millones de dólares anuales pagan directamente a la DGI 27%. un 27%, que son 27 millones de dólares anuales. Pero en una compañía, en una empresa, como todos saben, para repartir beneficios entre los socios, hay que pagar también un 10% de impuesto a la DGI. Con lo cual, podemos decir que esos 100 millones de dólares anuales han pagado 37 millones de dólares directamente a la DGI cada año. En 10 años, eso supone que son 370 millones de dólares. Pero, ¿alguien ha tenido que instalar esos paneles solares?
esas empresas que han instalado esos 300 millones de dólares también han tenido un beneficio. Ese beneficio, vamos a ser conservadurísimos, va a entrar entre un 6 y un 10%. Si calculamos el 10% de 300 millones de dólares, son 30 millones de dólares en los 10 años. Si le calculamos el 37% a esos 10 millones de dólares, lo que ha ocurrido es que se han ganado 11.1 millones de dólares el gobierno dominicano por vía de la DGI. Si sumamos 370 millones de dólares más 11.1 millones de dólares, estamos viendo este cuadro, que este es el aporte en estos 10 años de la Dirección General de Impuestos Internos. 120 millones de dólares. Y este es el aporte directo que han tenido las empresas a la DGI, producto de haberse puesto paneles. Porque si no hubiera habido paneles, no se hubieran ahorrado ese dinero y no hubieran pagado dinero, no hubieran pagado eso a la DGI. Esto desmitifica automáticamente todo lo que están hablando de que es una carga para el Estado. Es la única exención y el único incentivo fiscal que deja dinero al Estado dominicano y a la DGI. El único. Por eso estamos abogando a que no solo se hable bien de él, sino que se promueva más. Se está haciendo un reglamento ahora, una modificación al reglamento por vía de la Superintendencia de Electricidad, que estamos de acuerdo en que es un reglamento, el de medición neta, muy antiguo, y hay que modernizarlo para que se masifique la instalación de paneles solares. ¿Y qué se hizo con el problema del reglamento de que cuando tú compras energía, la distribuidora te la pone a un precio? Si tú tienes paneles solares, entonces tú inyectas la que al te mismo sobra. precio. Porque antes querían que quitarle el tema de la pérdida del transporte. Sí. ¿Eso se resolvió? Sí, o sea, nosotros confiamos plenamente en este gobierno. Luis Abinader, todo el sector eléctrico, tanto el ministro, el director de la Comisión Nacional de Energía, el director de la CIA, Andrés Astacio, como los que están manejando las distribuidoras, y la vicepresidenta de la República, están totalmente enfocados en que se desarrolle la energía solar a nivel masivo, porque saben que el pastel de República Dominicana, que está aquí, no, el pastel, este pastel, hoy por hoy, después de todos los esfuerzos, todos los años que se ha estado trabajando en energía solar, en energía eólica, solamente tenemos un 6% de energía eólica y un 4.3% de energía solar. Solamente. Esa es la realidad. O sea que de ese 25% que queríamos llegar de energía renovable, solamente estamos en un 10 más la hidroeléctrica. Claro, porque esto es... ¿Cuánto tenemos en hidroeléctrica ahí? En hidroeléctrica tenemos lo que se ha generado, 5%. O sea que llegamos a un 15, un 5 en solar, un 5 en eólica y un 5 en claro, porque no estamos... 1% en biomasa. No estamos hablando de potencia instalada, porque tú puedes tener una hidroeléctrica y que no haya agua. No tenemos que hablar de consumo. Entonces... Y de noche no hay sol tampoco. O sea, exacto. Mire, una pregunta. Vamos a pasar al tema de los beneficios. Los beneficios, sí. ¿Cuáles son, no sé si me contesta Luis Jonás, cuáles son los beneficios fiscales que tiene quien instala los paneles? Los beneficios fiscales básicamente. Los beneficios fiscales son dos. Uno es que la venta del sistema, de tanto del panel como el inversor, no tiene el impuesto, el 18%. El ITEVIS. Exacto, que sería el ITEVIS. Y el otro es el 40% de lo que la persona invierte si está pagando luego a DGI. Porque hay residencias que no reciben ese beneficio. Entonces, ¿quiénes lo reciben más? Como bien planteaba Carlos, las empresas. Y se lo descuentan también del salario. Cuando es una persona física, sí, cuando es una asalariada, persona física, lo puede descontar en 3 años de lo que a mí me descuentan. Sí, lo puede hacer así también. Entonces, o sea que realmente un sistema lo que te cuenta a ti es 60% de lo que te vale. Solamente de la parte
PANEL e inversores. Porque Bueno, espérese, usted está diciendo que eso es no de la mano de obra ni de la instalación. Ni de No, estructura, ni de la ni de Estamos estructura, hablando ni de cableado. la parte que es la compra de equipo y paneles solares, los Exacto. inversores, lo que viene Exacto. Y hay otra cosa importante, Michel. Aquí hemos dicho solamente los beneficios que tiene la DGI directamente por el IRS, por el impuesto Sobre la renta. sobre la renta. Pero no hemos dicho cómo se benefician terceros por este sector. Abogados, ferreterías, infinidad de sectores que trabajan con este sector, grúas, etcétera. Y tampoco los beneficios de los consumos que tienen los empleados, que son más de 8.000 ya en el sector, que generan gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mito yo creo que ha quedado claro de que le deja dinero al Estado y de que genera competitividad en las empresas. Vamos a hablar ahora del mito, rápido, del mito de que las distribuidoras pierden dinero. Fíjate, Milton Morrison salió el otro día diciendo que él quiere cuantas más energía solar mejor. ¿Por qué? Porque es una persona consciente y él ve que le deja dinero. Os va a explicar ahora Luis Jonás por qué deja dinero a la distribuidora. Adelante. Perfecto. Basado en el mismo pastel que estaba utilizando Carlos, nosotros tenemos un 85% de los clientes que son empresas. Entonces, esas empresas pagan potencia y pagan energía. Entonces, ellos se siguen descontando su energía, pero la potencia la tienen que seguir pagando a la distribuidora. Ahí es donde la distribuidora recupera su dinero de administrar las redes. Entonces, la energía es un paso que hace directamente con el generador. Entonces, yo voy a utilizar dos facturas rápidamente aquí, donde tengo que una empresa paga su energía a 9.13 y un cliente la paga a 13.43. Entonces, eso es kilovatio hora. el kilovatio hora, el precio del kilovatio hora. Tengo una diferencia ahí de casi 5 pesos. ¿Qué pasa con esos 5 pesos? La distribuidora le compra a este cliente esa energía más barata, que es igual porque está neteando, A 9 pesos. y se la vende a este cliente, que es la mayoría de los clientes que tienen interconectado a la distribuidora hoy en día, a 13, sin que pase por transmisión, sin que pase por transformación. Entonces, eso incrementa su ganancia, porque ella no tiene que transferir ese precio ni a un generador, ni tiene que pagar la transmisión. Y sin pérdidas. Y sin pérdidas. Entonces, ¿qué provoca esto directamente? Que las distribuidoras, de manera mensual, estén ganando 200.46 millones de pesos por esta transacción de energía, que es la energía que en teoría ellos están perdiendo desde su planteamiento, pero no ven que esa energía que se inyecta de esa empresa, No él tiene se la vende. pérdida. No, un ejemplo sencillo. Si yo me sitúo en Arroyo Hondo, tengo plazas comerciales que tienen paneles fotovoltaicos y al lado de esa plaza lo que hay es casas. Entonces, ese excedente de producción de energía se va a esas casas, a la que le vendo a 13.46, no a los 9 que le compro, Sin tener que hacer ninguna inversión. sin tener que hacer una inversión. Entonces, eso representa Sí, porque mensualmente. eso no vuelve a la planta eléctrica. No, eso no, se, no eso se vuelve. vende Entonces, se reparte ¿qué están haciendo la distribuidora? Dejando de comprar por esa energía a los generadores 132.16 millones de pesos y vendiéndole a la gente 200 millones de pesos de manera mensual. Estoy hablando solamente de las 3 EDES. Y no estamos hablando de la erogación de divisas que se tendría que hacer para toda esa energía que el Estado tendría que comprar. No estamos en las menudencias, estamos en lo práctico. En lo No, práctico. claro. Ahí se ve claramente también, totalmente claro, que a las distribuidoras les deja dinero la generación distribuida. Porque el pastel de la generación distribuida Claro, el 90% es gente que sí tienen... que pagan potencia. Que pagan potencia y pagan el kilo a 13 pesos. Entonces, el argumento A 9 pesos. El argumento que hablan por ahí de que el sector no paga, el sector que tiene paneles solares no paga por usar la red, los gastos administrativos. El sector, has visto que la mayoría del sector paga potencia. Entonces, Pero no solo eso, el sector es autosostenible, porque esa gran mayoría vende la energía a la distribuidora a 9 y la distribuidora a esos pequeñitos que están ahí Lo pone, mira. se la vende a 14.
Yo creo que está bastante claro. Volviendo al tema que tú me estabas comentando, porque ya hemos dejado claro las dos cosas a las que vinimos. Hay un problema en Bávaro muy serio, que nos han comentado, ha salido en todos los medios de comunicación, porque hay como 400 personas que tienen paneles en su casa. En Bávaro hay un sistema monómico, es decir, se cobra potencia y energía todo junto en una misma factura, no se disgrega. Y que allá opera una compañía privada. CEPEN. Sí. Entonces, CEPEN, había gente que tenía paneles solares en su casa, que no pagaban potencia y que no tenían hace 5 años, hace 7, hace 8, hace 2, y que no pagaban potencia porque no llegaban a 10 kilos de potencia. Era gente que igual pagaba de luz 6.000 pesos, 5.000, y que decidieron, por un tema medioambiental, por un tema de competitividad, por un tema de calidad de vida, y por un tema de que el mismo gobierno ha fomentado paneles eso, solares. Poner paneles solares. Pusieron paneles solares y en diciembre, unilateralmente, sin ningún tipo de legislación que lo apoye, CEPEN tomó la decisión de cobrarles potencia. Entonces, una casita que pagaba sin paneles 6.000 pesos, que hizo una inversión de paneles, ahora resulta que con paneles está pagando 10, 15 y hasta 20.000 pesos mensuales. ¿Qué ha pasado? Han ido 180 vecinos, se han ido uno a uno a la superintendencia Protecon, se han quejado ante Protecon y Protecon les ha dado gananciosos. Ahora, en vez de CEPEN reconocer y devolverles el dinero y apoyar la energía solar y demás, reconocer su error, porque para mí que ha sido un error, lo que han hecho ha sido elevar un recurso jerárquico al Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Ahora estamos esperando, lógicamente, el fallo, pero la superintendencia no va a contradecir ya está bastante claro, porque no habían explicado lo que no era. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que tendremos que hacer unos programas, sobre todo para que la gente entienda los beneficios de tipo de instalación. Adelante. Una cosita. Estamos en una isla, ¿verdad que sí? Cuando el gobierno ha dado una concesión de un sistema aislado, ¿sí?, lo da porque le cuesta mucho dinero llevar una línea de transmisión hasta ese sitio. Imagínate, si a mí me cuesta 300 millones de dólares hacer una línea de transmisión para un poblado donde hay 20 personas, yo prefiero o dar una concesión de un sistema aislado o ponerles una planta allí mismo, ¿sí? Claro. Eso es lo que se hizo en Punta Cana en su día. Punta Cana se desarrolló a nivel turístico, pero hoy ya Punta Cana está conectado. De hecho, el sistema aislado de CEPEN en el 2017 estuvo más de 3 meses comprando energía a la distribuidora. ¿Qué va a ocurrir? Lo que nosotros estamos abogando es que CEPEN sea conectado al SENI, al sistema interconectado. ¿Para qué? Para que no haya, si por ejemplo CEPEN lo que se alimenta es de gas y de repente hay una guerra en Ucrania, el turismo no sufra esos embates, claro, porque tenemos solar en el sistema, tenemos eólica, tenemos hidráulica, tenemos carbón, tenemos fuel oil, y eso puede compensar cualquier irregularidad. O si tiene un problema, como por ejemplo tiene picos como ha tenido ahora y ha tenido que comprar. Y CEPEN que se convierta en un distribuidor igual que y un comercializador igual que los demás. Eso le bajaría a todos los hoteleros. No es justo que un hotel en Bávaro no tenga los mismos derechos que un hotel en la capital. Bien. No se puede hacer no regulado, por ejemplo. Ese es uno de los derechos. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que está bastante claro y vamos a agradecer a Carlos Hanariz, presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, y a Luis Jonás Ortiz, quien es su director. Vamos a preparar un programa donde vamos a hablar y vamos a invitar a estas empresas que vengamos y discutamos todo lo que es la problemática de la energía solar en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.